Bueno, escuchamos al doctor Juan Larraín hablando con el refinamiento que compromete a un diplomático. Tenemos que saludar también la presencia aquí, porque es muy importante, de algunos luchadores ecuatorianos por la democracia, que son unos activistas de primera aquí en los Estados Unidos: Marcel Ferró, Gustavo Lemo, Karen Holligan, que realmente son gente admirable porque no se rinden. Yo pido un aplauso para ellos. Bueno, mire, uno de los grandes perseguidores de la familia Isaías, que ha actuado con más ensañamiento, es precisamente este señor impresentable que llaman Rafael Correa. Que a mí me parece muy curioso porque él es una mezcla bastante llamativa de Mussolini, Fidel Castro y el doctor Francia. Mussolini por la capacidad de histrionismo, de payaseo político, de comediante que tiene, de Fidel Castro por la capacidad que tiene de represión y de maldad, y del doctor Francia porque tiene un cierto extraño ropaje académico. Entonces vamos ahora a escuchar, ya que hablamos de Fidel Castro, a un hombre que ha sufrido como nadie la hazaña, el agobio, el atrevimiento, la humillación de la dictadura comunista de Fidel Castro, pero un hombre vertical que nunca se ha rendido, que es un ejemplo para todos nosotros, que lo queremos y lo admiramos, porque es un hombre que no se rinde, el embajador Armando Valladares. Buenas noches a todos. Te agradezco mucho, es la primera vez que me dicen precioso en público, no sé qué connotación tendrá eso para un venezolano, pero a mí me ruborizó. Buenas noches especialmente a la familia Isaías y a todos los que están aquí esta noche. Bajo el sugestivo título de Cuando el éxito es delito, el profesor Alberto Valencia nos ofrece un libro que es al mismo tiempo un serio estudio de caso y una propuesta para la defensa de los derechos humanos de hombres que pueden considerarse importantes o poderosos. Como estudio de caso, el libro está muy bien documentado y constituye una investigación seria, sistemática y profunda de un caso concreto. La base documental en instrumentos emitidos por el mismo gobierno de Ecuador y a través de decisiones y órdenes del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Constituyente le otorgan el rigor que las ciencias sociales exigen para una tarea de esta naturaleza. Sin embargo, dada mi trayectoria como víctima de la violación de los derechos humanos durante los 22 años de encarcelamiento injusto que me impuso la dictadura castrista y después de mi salida como permanente defensor de esos derechos y libertades, lo que me interesa destacar, en especial de la obra de Alberto Valencia, es precisamente la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos son las libertades, facultades, el libre acceso a instituciones y reivindicaciones relativas a los bienes básicos de toda persona, que son tales por el simple hecho de su condición humana y que deben garantizarle una vida digna. Los derechos humanos son independientes de cualquier factor particular, como la situación del individuo, el sexo, su orientación política, su etnia, nacionalidad, su condición económica o el ámbito de sus actividades. El valor fundamental del libro que hoy presentamos radica en el hecho de que el profesor Valencia tiene el valor y el talento de presentar la persecución de los ciudadanos ecuatorianos Roberto y William Isaías como lo que esencialmente es un caso de violación a sus derechos humanos. Y no solamente lo presenta, sino que demuestra que solamente por intereses políticos, empresarios, son convertidos en víctimas de una persecución que ataca sus derechos fundamentales. Si tener éxito es delito y la sanción es la criminalización del éxito, como sucede en el caso de la familia Isaías en Ecuador,
Debemos observar que este tipo de casos se está presentando también en otros países donde la democracia se ha deteriorado o desaparecido. Venezuela, Bolivia, Cuba son ejemplos. Los exiliados de hoy no son solamente políticos, son en gran número empresarios perseguidos porque los gobiernos no democráticos han querido apropiarse de sus industrias o sus negocios, pero sobre todo de sus medios de comunicación, como ha sucedido en este caso y en otros, no solo en Ecuador, sino en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y para apropiarse de canales de televisión, periódicos, editoras, empresas, y acusan criminalmente a sus víctimas, manejando a su gusto un sistema de justicia sometido o ya establecido por las autoridades de turno. Los gobiernos del grupo del socialismo del siglo XXI, inspirados en fundamentos ideológicos que violan la libertad personal, las libertades económicas, el derecho de propiedad y, en consecuencia, la libre iniciativa, y que consagran el estatismo como un fin en sí mismo, no solo han hecho desaparecer las condiciones básicas de la democracia en sus países, sino que violan a diario los derechos humanos de ciudadanos comunes, de emprendedores y de empresarios a los que condenan al fracaso, a la cárcel o al exilio. Sí, señores, la gente dedicada a la actividad privada también tiene derechos humanos, en cuanto son seres humanos que por su actividad buscan la generación de riquezas y de empleo. Del caso presentado hoy por el profesor Valencia, tomaré solo una muestra de las atrocidades del socialismo del siglo XXI, el denominado Mandato 13, dictado por la Asamblea Constituyente de Ecuador, que determina la orden de incautación de bienes de los Isaías. La orden de incautación de bienes, entre ellos canales de televisión, empresas de prensa, etc., textualmente dice: no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiera interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Agregando que, y cito textualmente, los jueces o magistrados que abocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y a aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Está esto en la página 182 del libro. Y así, de la lectura del libro, pueden ustedes agregar decisiones del Poder Ejecutivo e incluso decretos presidenciales destinados a criminalizar, perseguir, desprestigiar a propietarios de medios de comunicación y de empresas independientes. De los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París por la Organización de Naciones Unidas, Alberto Valencia nos demuestra que el gobierno de Ecuador ha violado, en el caso de los hermanos Isaías, por lo menos su derecho a la libertad, la igualdad ante la ley, los hace víctimas de discriminación, les ha quitado el derecho a recursos efectivos ante los tribunales, les violan el derecho a tribunal independiente, el derecho a la propiedad, pero sobre todo el derecho a seguir trabajando en su país. Para hacer más fuerte la denuncia que contiene, es que presento hoy la obra Cuando el éxito es un delito, confiando en que en un futuro no lejano, Ecuador recupere la democracia y con ella el respeto pleno a los derechos humanos. Muchas gracias.